Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York, un podcast que se graba en una soleada y agradable tarde de domingo desde Prospect Park. Prospect Park se habló ya en este podcast en invierno, sí, cuando estaba cubierto de nieve. Hoy el paisaje es totalmente distinto, ¿no? En esta tarde de agosto con un tiempo idóneo, cielo completamente despejado, azul, una temperatura muy agradable y todas sus praderas verdes, sus árboles verdes todos y la gente disfrutando, ¿no?, de este gran parque que tiene Nueva York y más concretamente Brooklyn. Pero el podcast no va a tratar sobre Prospect Park, sino que vamos a hablar de una visita que se puede hacer aquí al lado, que es el Museo de Brooklyn, y en concreto también una exposición que es la que nos ha hecho venir aquí en este momento. Muy bien, pero para situar un poco este Museo de Brooklyn, por supuesto, en Brooklyn, ¿no? Pues decir que está, digamos que entre las zonas de Prospect Heights, Crown Heights, Flatbush y Park Slope, ¿no? Zonas que hoy en día en Brooklyn están muy en boga. El museo fue fundado en el año 1895 y bueno, pues está hecho es un edificio de estructura metálica, pero con todo el exterior de mampostería y sillería, hecho en el estilo de Beaux-Arts, un estilo muy frecuente aquí en Nueva York, y es obra de la firma de McKean, Med & White, la misma firma de arquitectos que proyectó la tristemente desaparecida original Penn Station, ese podcast, que por cierto es un podcast que he visto que es el que tiene mayor audiencia de este podcast, ¿no? Algo el que ha tenido más descargas, algo que me sorprende vistas un poco las condiciones un poco precarias en las que fue grabado una noche frente a Penn Station y siendo acosado por diversos viandantes random. Este museo es el segundo museo más grande de la ciudad, después del Met, del Metropolitan, y leemos que las intenciones originales era que el museo fuese 4 veces más grande de lo que es hoy en día, o de lo que fue finalmente, ¿no? O sea que una escala impresionante. El edificio es rotundo, ¿no? E incluso, tiene mucho trabajo posterior de actualización, ¿no? En la entrada, pues hay una especie de atrio o una estructura ya contemporánea para acoger al visitante. Bueno, el museo en toda su historia ha tenido que estar ahí peleando para mantener tanto el edificio como su colección, ¿no? Y fue ya en los últimos compases del siglo XX, pues gracias a reformas ya importantes en las que ha conseguido tener el impulso y el vigor que tiene hoy en día, ¿no? En cuanto a interés museístico, ¿no? Significa especialmente pues por su colección de antigüedades y sobre todo el área de antigüedades egipcias, ¿no? A mí me ha sorprendido bastante tiene bastantes salas dedicadas al antiguo Egipto, ¿no? Muchos, pues lo típico de sarcófagos, momias, mucha escultura, por supuesto escultura, y bueno, muy interesante para todo aquel interesado en este mundo antiguo. Bueno, también hay una buena muestra de arte japonés con pues muchas antigüedades y por supuesto el arte americano, pues con artistas como Mark Rothko, Edward Hopper, Norman Rockwell, Wilson Horner, etcétera. También hay muestras de arte europeo, pues yo he podido ver un Kandinsky, Degas, o sea, bastantes cosas interesantes, ¿no? Es un museo que aquí a nivel de Nueva York pues sí que es bastante conocido, pero no se suele ver en los circuitos museísticos habituales, ¿no? Así que es un museo que si queréis daros una vuelta es recomendable. Pero aparte de la colección permanente, pues cuenta también con exposiciones temporales. Y la que yo he visto se aleja totalmente de
pues de todas estas grandes colecciones permanentes de antigüedad, del mundo antiguo y el mundo clásico. He venido a ver una exposición llamada The Rise of Sneaker Culture, es decir, como el resurgimiento o el surgimiento de la cultura de las zapatillas deportivas o tenis o bambas, como lo queréis llamar. El cartel está por toda la ciudad, porque es una exposición que ha empezado creo que ahora en junio, me parece que estará hasta diciembre, creo, no tendré que confirmar esto. Y el cartel nos anuncia, el cartel está ilustrado por las míticas zapatillas de baloncesto Air Jordan de 1988, esas zapatillas blancas, rojas y negras de la marca Nike o Nike, como lo digáis, y que fueron un hito. Bueno, ¿qué nos muestra esta exposición, no? Bueno, para empezar, el tema de las zapatillas deportivas, yo como chaval que creció, que fue niño y adolescente en los 80, sí que recuerdo que en esa época ya era un tema importante, ¿no? El de las zapas de deporte, que y era una cuestión que nos atraía mucho, si bien, bueno, pues no era fácil conseguirlas, y tanto porque no llegaban todas a España como pues el acceso económico, ¿no? Que siempre han sido artículos caros, ¿no? Pero te das cuenta que existe una subcultura de gente que se dedica pues a coleccionarlas, ¿no? Yo he visto reportajes en televisión de gente que coleccionaba pares de zapatillas pagando auténticas burradas por ellas para mantener su colección. Y este apogeo de la cultura de los sneakers o zapatillas deportivas se produjo a finales de los 80. Tradicionalmente, pues las zapatillas deportivas habían sido, pues, digamos, equipamiento para practicar deporte, ¿no? Pues con mayor o menor adaptación, pero hasta esa época, pues sí, existían las grandes marcas, ¿no? Que todos conocemos, pero fue en el año, a mediados de los 80, finales de los 80, con deportistas, y uno de ellos destacado sobre todo, que fue Michael Jordan, el número 23 de los Chicago Bulls, que provocó con su su patrocinio por parte de Nike, el mítico modelo Air Jordan, que bueno, ha tenido ya después muchísimas otras versiones, tanto bajo la marca de, pues eso, de el swoosh, el signo ese de Nike, como ya su propia marca posterior, Air Jordan, y con el logotipo ese que se llama de Jumpman, que supuso un hito, ¿no? Y entonces las zapatillas dejaron de ser un calzado propiamente para practicar deporte, en este caso baloncesto, a ser pues un modo de vida, un modo de vestir, ¿no? La exposición, bueno, pues hace un recorrido, ¿no? Empieza por los orígenes, ¿no? Se remonta al siglo XIX, ¿no? Nos hablan en primer lugar del caucho, ¿no? El caucho era una materia prima obtenida mayoritariamente en Sudamérica, pero que sí ya empezaba a aplicarse para el calzado, pero que no fue hasta la llegada del proceso de vulcanización cuando el caucho se pudo aplicar y usar industrialmente en la fabricación de calzado. Y bueno, pues a finales del 19 ya las clases altas ya empezaron a demandar este tipo de calzado muy, bueno, si lo veis, no lo asociaríamos a calzado deportivo hoy en día, pero con ese caucho demandaban ya calzado para esas prácticas de ocio y de deporte, ¿no? Principalmente el tenis, ¿no? Nos hace un recorrido la exposición, pues bueno, los pioneros, ¿no? Deportistas empezamos con el propio Jesse Owens, ¿no? En las Olimpiadas de Berlín, y luego, pues bueno, tenistas míticos como Ilie Nastase, Stan Smith, Jimmy Connors, que empezaron ya a ser deportistas patrocinados por marcas de zapatillas.
y bueno, pues con modelos míticos, ¿no? Las Adidas Stan Smith, Nastase, modelos míticos de Adidas como las Gazelle, las Samba, que pues modelos que se han reeditado ahora y se siguen vendiendo, ¿no? Como clásicos. Y bueno, muchas cosas para los interesados en este mundillo, ¿no? Otro hito es el caso de Adidas, ¿no? Cuando fue la primera marca en patrocinar a alguien que no era un deportista. El caso de Run DMC, el rapero, pues que consiguió un contrato con la marca alemana, ¿no? Para vestir o llevar sus zapatillas, ¿no? Las zapatillas siempre han sido un elemento muy importante dentro de la cultura o la subcultura hip hop. Bueno, pues esta es una de las cosas que podemos ver en esta exposición que tiene el Brooklyn Museum of Art. Así que bueno, si pasáis por aquí, está bien echarle un ojo. Para llegar aquí lo más fácil es venir en metro en las líneas 2 y 3, en la línea East Parkway, Brooklyn Museum. Desde Manhattan se llega rápido en esas líneas. Y las entradas, pues como todos los museos aquí, un poco caros o no, $16 de entrada, ¿no? Que son precios sugeridos, pero supongo que son precios mínimos. Muy bien, pues aquí os dejo desde estas praderas del Prospect Park, que se encuentra al lado del museo, igual que el Museo Botánico de Brooklyn, otra visita probablemente recomendable. Pues voy a cerrar este pequeño podcast nota sobre el Brooklyn Museum y nada, me despido hasta el próximo. Gracias por escuchar y me escucharéis en el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo. Hola, soy yo de nuevo. Únicamente meto esto aquí al final del podcast para meter una propia fe de ratas, ¿no? Que es decir que el modelo Air Jordan 1 no era de 1988, como creo que he dicho en el podcast, sino de 1985. Bueno, en las notas del podcast, allá donde aparezca, en cada una de las plataformas en que es publicado, os dejo un enlace a la información sobre esta exposición del Museo de Brooklyn. Pues nada, eso era lo que quería decir.